Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo establece un patrón de conducta, el cual, más allá de lo que yo quiera creer o aún de lo que yo pueda considerar, su palabra se impone. Quizás esta es la parte más complicada del Evangelio y de la predicación del Señor Jesucristo, porque Él no está esperando una confrontación, sino un deseo de razonar con Él. El apóstol Pablo, si tienen chance de considerarlo, en el capítulo 12 de Romanos, él establece que el culto que le rendimos a Dios es un culto racional. Y cuando hablamos del uso de la palabra racional, se refiere directamente a mi capacidad de análisis. Tus decisiones, mis decisiones, son buenas o malas, sabias o equivocadas, dependiendo del momento que he tomado de mi vida, de mi tiempo, para analizarlo. Erramos en nuestras decisiones porque nuestra capacidad de análisis es pobre o en algunos casos inexistente. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe que en estos momentos produce salvación en nuestras almas, obviamente la dirección que recibimos del Espíritu Santo hace el punto más fuerte en mi capacidad para analizar lo que el Espíritu tiene para decirme. Por lo tanto, como dice la Escritura, si oís la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Qué pasa cuando endurecemos el corazón? Bueno, básicamente perdemos capacidad de analizar. Nos ponemos necios. Queremos lo que queremos sin importar el costo o las consecuencias. Eso lo hace un necio. Un hombre sabio mide las consecuencias, analiza. Vamos a ir un momento a Lucas, el Evangelio según San Lucas, y revisar estos conceptos ofrecidos por la palabra, donde podríamos, por lo menos, es el llamado de Jesús, por lo menos, analizarlos. San Lucas, capítulo 4. San Lucas, capítulo 4, verso 17. San Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Verso 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, cuando pensamos en el mensaje del Señor Jesucristo
y esto es lo que hemos intentado hacer durante todo este tiempo, estamos frente a la persona, a la única persona que está capacitado para hablarnos de lo que significa el reino de Dios en nuestras vidas. O sea, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hemos aprendido versículos de memoria, a veces no trabajan tan bien porque no intentamos racionalizarlo. Pero fue el mismo Jesucristo que dijo que Él era el camino, ¿recuerdan? La verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. O sea que Jesús no es una alternativa de salvación. Jesús no es un mensaje al cual podemos acceder o no, pero de todas formas alcanzamos conocimiento de Dios. No, no es así. Y hay una necedad implícita en el mensaje que se da sobre el Señor Jesucristo, porque la presentación de su persona es como una alternativa de salvación. Jesús no es una alternativa de salvación, Jesús es la única posibilidad que tengo de salvar mi alma. Bueno, yo le oro a Dios, yo le oro a Jehová, como dicen los testigos, por ejemplo. Yo le oro a María o a cualquier santo, dicen los católicos. Yo tengo a Elena White, ella está rezando por nosotros en los cielos, los adventistas. Bueno, malas noticias, terribles malas noticias. El único acceso al Padre es el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos con todos los demás? No sé, yo no soy juez. Predicamos en contra de ellos, yo no predico en contra de nadie. No tenemos autoridad para ser jueces, pero sí tenemos razón para entender qué es lo que nos conviene a nosotros. Ese es el punto de Jesús. El Evangelio tiene la capacidad de devolvernos la razón para que yo decida lo que es mejor para mi vida. Bueno, aparentemente no es un mensaje muy agradable al mundo. El mundo quiere una religión que los ampare, una sombrilla donde ponerse abajo, un nombre que supera el nombre de Cristo. Bueno, nosotros somos nazarenos. ¿Saben lo que nos va a servir ser nazarenos a la hora del juicio? ¿Qué quieres ser? ¿Metodista? ¿Pentecostal? ¿Qué quieres ser? No importa. ¿Cuál es el nombre que nos ponemos? Bueno, te aseguro que en el día de Cristo, los nombres no tienen ningún valor. Ahora, Él está sentado en una sinagoga. Es el día del Señor y Él está en el sitio que debe estar. Bueno, en el día del Señor podemos hacer nuestros propios planes, podemos hacer nuestras propias actividades, es nuestro día libre, para millones de personas es su día libre de su trabajo, por lo tanto están libres de hacer con ese día como quieren. Bueno, aparentemente el Señor entiende que en el día del Señor, estar en el lugar donde se aplica su palabra sería el mejor sitio para estar. Verso 17, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito.
Ahora, esto es un documento. La vida de Cristo está documentada. Lo que yo sé de Él pertenece a un documento. Yo podría largarme a hablar de lo que creo de Jesucristo y podría usar mi predicación como excusa para decir lo que sé de Jesucristo. Esa mañana el Señor podría haber hablado de sí mismo. Tenía suficiente autoridad para hablar de sí mismo, pero ¿saben qué pasó? Hizo referencia al documento. Versículo 18. El documento dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o separado o señalado para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, esto complica mucho, porque tendría que decir para dar buenas nuevas a los hombres. Pero no dice para dar buenas nuevas a los hombres, dice dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué hacemos con el resto de la población? No sé, siempre me he preguntado por qué el Espíritu separó, señaló al Hijo de Dios para dar buenas nuevas, pero a los pobres. O sea que está hablando de una condición. Él está usando una palabra en hebreo suficientemente complicada si quieren considerarla en Isaías. Está tomando un pasaje directo de Isaías, capítulo 6, capítulo 61, 1 y 2. Porque la palabra pobres, lamentablemente, no tiene que ver con la condición monetaria de una persona, no tiene que ver con la condición social o su estado intelectual. O sea, todas las categorías que el mundo le ha dado al hombre. Bueno, la palabra pobres habla de una conducta, de un estado, donde encontramos a una persona con suficiente humildad para integrar a su vida algo que no conoce, un pobre. Está hablando de una categoría espiritual de personas. ¿Saben cuántas personas en el mundo deciden no recibir a Cristo porque es algo que no quieren razonar? Sencillamente no lo quieren razonar. Es un rechazo primero a nivel intelectual, porque creen que Jesucristo es una nueva religión que deben adoptar o un nuevo comportamiento que deben tener. No fuman, no toman alcohol, no se divierten en una discoteca. Están pensando en un comportamiento que los aparta de lo que sería divertido. Ven a Jesucristo como una religión. Pero no tienen en el corazón la más mínima apertura para recibir por lo menos la información que neciamente están rechazando. Por lo tanto, la buena noticia para la cual el Señor Jesucristo es elegido, ungido,
dice la palabra, es para dar buenas nuevas a los pobres. Uno diría, hay muchos pobres, hay más pobres que ricos. Sí, obviamente. ¿De qué estás hablando? ¿De dinero? Porque la pirámide de nuestra sociedad la hacen los pobres. Y a medida que la pirámide va subiendo, se angosta hasta llegar a un pico donde un porcentaje mínimo de nuestra población goza de todos los placeres económicos. Un pedacito acá arriba de la pirámide. El resto pelea con uñas y dientes, algunos solamente para comer, la mayoría. En este país, que supuestamente tiene mejores posibilidades económicas que otros sitios, 86% de la población depende del cheque de cada semana. Tienen que salir a trabajar, no importa si son profesionales. No, pero estamos en un país poderoso, sí, sí, poderosísimo. Pero 8.6 de toda la población tiene que salir a buscar un cheque todas las semanas. Algunos son buenos cheques y otros apenas les alcanzan para comer. ¿A qué se refiere la palabra? ¿A los pobres? Porque hay miles y miles de pobres perdidos. La pobreza económica no es símbolo de apertura espiritual. Nos han enseñado socialmente que en la clase pobre están todos los criminales. Por lo tanto, la gente que tiene un poco de dinero le tiene miedo a los pobres. Los pobres son criminales. O sea, lo tienen clavado en la mente. Sos pobre, sos un potencialmente personaje criminal. Nuestras cárceles están llenas de gente pobre. Por lo tanto, en nuestra mente y cómo hemos sido lamentablemente empujados a creer que en la pobreza están todos los vicios, en la pobreza están los criminales, en la pobreza están aquellos que podrían ser sencillamente desechables. Bueno, esta gente es la que potencialmente sería salva y recibiría el mensaje de Cristo. No necesariamente. ¿Cristo sería una salida y una esperanza para los pobres de la tierra? Y sí, los pobres deberían llenar nuestras iglesias. Pero no es cierto. Eso no es así. El Señor Jesucristo está usando otra acepción de la palabra pobre. El hombre que admite, por lo menos, admite que debería analizar lo que se le presenta. Ahora, esto es complicado, porque aquellos que han intentado compartir la palabra del Señor con personas que no tienen al Señor, se van a dar cuenta que la resistencia es a la idea. Y no nos dan espacio para presentar la persona. Yo cuando hablo de Cristo no hablo de mi iglesia. Y no hablo de lo que significa sentarnos en una congregación. Para mí eso no tiene nada que ver con seguir a Cristo.
Intento presentar la persona de Cristo. Él es el que salva. Pero las personas se resisten a la idea. Por lo tanto, no tienen la apertura necesaria para darle espacio a conocer una persona nueva. ¿Han visto personas que te rechazan solamente porque no te quieren conocer? No están interesados en conocerte. ¿Quién sos? No sé, no me interesa. ¿Qué sos como persona? No me interesa. Es una sensación fácil de percibir. Cuando una persona no tiene la apertura necesaria para darte el espacio para saber quién sos. No qué sos, sino quién sos. Los sociólogos le dicen falta de empatía. El Señor le dice necedad. Dentro de las órdenes dadas por el Espíritu Santo a través del profeta, es que no pienses mal en tu corazón de tu prójimo. No pienses mal en tu corazón. Hay personas que te ven y ya te hacen juicio y no están interesados ni siquiera en la oportunidad que mereces para que te conozcan. Bueno, Dios lo sabe esto. Está revelado, está documentado. El Señor Jesucristo solamente hace posible su mensaje sobre los pobres. ¿No es extraño? ¿No tendría que decir en el lugar de pobres, hombres? Quedaría más amplio, no sé, quedaría más aparentemente justo que las buenas nuevas fueran para los hombres. No. La revelación del Espíritu Santo dice otra cosa. Por lo tanto, yo debo ajustar el mensaje de Cristo a lo que el Espíritu Santo dice. Un momento más tarde en el ministerio, el Señor Jesucristo dice que no seamos tan necios de poner nuestra vida para dar perlas a los cerdos. ¿Recuerdan? No echéis vuestras perlas a los cerdos. Los cerdos no entienden de perlas. Por lo tanto, el Señor me llama a discernir a quién le voy a presentar su persona. Esta es una responsabilidad que yo tengo. Uno diría, ¿por qué el Señor Jesucristo no salió a las calles a predicar esto? Bueno, Jesucristo no predicaba en las calles. Los hombres dicen que Él predicaba en la calle. El mito sobre Jesús dice que Él hablaba en las calles. No es cierto. Cada verdad importante que tuvo para comunicar fue dicho en una sinagoga. Y las verdades del reino que realmente importa fue dado en el círculo de sus discípulos. De repente en el Evangelio dicen que cuando llegue el fin, algunas personas le dirán, ¿no te acordás de nosotros? Nosotros te oímos predicar en las plazas y en las calles. Y el Señor Jesucristo dice, no sé quién sos. Apartate de mí. No te conozco. O sea que no predicaste en las calles. No. ¿Y en las plazas? No, tampoco. Este mensaje está dado en un día de reposo en una sinagoga.
¿Saben qué? Nosotros tenemos información de las sinagogas. Y no había ninguna sinagoga en Israel que pudiera sentar más de 50 personas. Es un dato histórico. Pero Israel está lleno de judíos. La sinagoga solamente tiene 50 asientos. Sí, sí, las sinagogas más grandes eran las de Jerusalén. Ninguna pasaba de 50 lugares. O sea que el día que el Señor Jesucristo dijo esto respecto de sí mismo, solamente pueden haber escuchado un máximo de 50 personas. Sí, pero Jerusalén tiene una población de casi 500.000 personas. Son 500.000 judíos. Todos los judíos van a la sinagoga. No, no es cierto. ¿Cuántos judíos hay en Palm Beach? No sé. Pero considerando el número de las sinagogas que conozco, la mayoría no va. La mayoría aplastante no va a la sinagoga. Y ahora tienen sinagogas para más de 50 personas, ¿eh? Increíblemente lujosas. Buenos edificios. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Jesús dijo eso? Porque el Evangelio solamente va a ser predicado a los pobres. Entonces no es a los hombres, no es a los hombres, es a los pobres. Por lo tanto, yo esta mañana debería categorizarme como una persona que intenta conocer a la persona de Cristo. ¿Estamos nosotros interesados en conocer a la persona de Cristo? Porque si nuestra aprehensión, si nuestro deseo es una idea, la religión ya ha hecho de Cristo una idea. Se llama cristianismo. Y la idea del cristianismo es tan diversa como a los hombres se les antoja. Puede ser un cristiano católico, puede ser un cristiano ortodoxo, puede ser un cristiano mormón, puede ser un cristiano pentecostal. ¿Cuántos cristianismos hay? No sé, tenemos en estos momentos la peor versión del cristianismo progresivo, con iglesias cristianas para homosexuales. No, no puede ser. No, sí puede ser. Nosotros tenemos varias iglesias para homosexuales en la ciudad. Muchas. Por lo menos 4 o 5 que yo podría identificar geográficamente. Podría ir y darme cuenta que los pastores son homosexuales. Y la más grande, cerca acá de Palm Beach, contra la costa, si bajan por Southern y se dan con Ocean Drive a la derecha, van a encontrar una iglesia preciosa contra la playa, que la pastora es una lesbiana. ¿Cuánto? No sé, 10 minutos de nosotros. Pero son cristianos, ¿eh? No se confundan, son cristianos. ¿Pero qué tienen de Cristo?
Bueno, la persona no, tiene la idea. La mayor sombrilla, la mayor sombrilla del mundo evangélico es calvinista. Es un cristianismo calvinista. ¿Qué significa? Bueno, Calvino logró convencer a muchas personas de que Cristo es una idea y que lo más importante de Cristo es su gracia. Entonces, más allá de conocer la persona, el calvinismo se concentró en la gracia. ¿Con qué resultados? Bueno, la mayoría de estas personas creen que sin importar su comportamiento o su vida, la gracia de Cristo los cubre. ¿Qué dice Cristo? Ah, no sé, eso dice Calvino. Pero ¿qué dice Cristo? No saben, no saben qué dice Cristo. Saben lo que dice la doctrina de la sombrilla que están cobijados, eso lo saben. Pero ¿qué saben de Cristo, la persona? No sé, no han leído el Evangelio muchos de ellos. No saben qué dice Cristo sobre la gracia, porque Cristo habla sobre la gracia. Y habla fuerte, no es débil hablando de lo que significa su obra. Es profundamente contradictor. Nos prende fuego, dice. ¿Qué ha hecho el cristianismo? Quitar a Cristo. Aunque duele, por eso les digo, no se llamen cristianos, no nos llamamos cristianos. Somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Jesús. Si leen correctamente Hechos, se van a dar cuenta que la palabra cristiano fue inventada en Antioquía para burlarse de los que seguían a Cristo. Y nosotros adoptamos el nombre que fue una burla para sellar supuestamente nuestra fe. Cristiano significa hijito de Cristo. Nosotros no somos hijitos de Cristo, nosotros somos seguidores de Cristo. En todo caso, el Padre podría llamarnos hijos. Cristo está ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los paralíticos, a los sordos. Bueno, lamentablemente la revelación del Espíritu Santo dice completamente otra cosa. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Entienden por qué el Señor Jesucristo se resistía a usar su poder para reparar los daños de la humanidad? ¿Podía el Señor levantar paralíticos? Sí, obvio. ¿Podía darle vista a los ciegos? Sí, su palabra alcanzaba. El centurión le dice a Jesús, no necesito que vengas, decí la palabra y pasa. Cuando el militar romano llegó a su casa, su siervo estaba sanado. ¿Cuántos leprosos? 10 leprosos, los sanan los 10. De una. ¿Cuál es tu problema? 38 años sin caminar. Ok, levanta tu camita y anda para casa. Simple.
Pero ninguna de esas señales sirvió para que la gente se convirtiera. Hermanos, Jesús critica lo que pasó en Capernaum. Él dice literalmente, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las señales que yo hice en Capernaum, Sodoma y Gomorra se hubiera convertido. Sodoma y Gomorra no es cualquier sitio. Él lo llevó, por supuesto, al máximo, donde yo podría entender que una persona, parte de la sociedad de Sodoma y Gomorra, que lamentablemente fue destruida porque no había nadie, no quedó nadie. La contaminación se comió a la población. Según Jesús, nosotros vamos en el mismo camino. La contaminación se está comiendo nuestra población. Nadie quiere pararse firme sobre sus convicciones espirituales. Nadie quiere pararse firme sobre sus convicciones espirituales. Las instituciones que nosotros conocemos en estos momentos se están quebrando ante la presión que el mundo le está haciendo. La mayoría de las personas congregadas en estos momentos están en adulterio. Jesús dijo que las personas casadas, divorciadas y vueltas a casar están en adulterio. Esa parte no voy a leerla. Forget it, nos quedamos en iglesia. ¿Por qué? Bueno, el 80% de los pastores evangélicos están divorciados y vueltos a casar. No quiero ser malo, pero la estadística dice 78%. ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo piensan que se arregla? Si las buenas nuevas fueron dadas solamente para los pobres, los que tienen suficiente el corazón abierto para darle espacio a la persona, no a la idea de Cristo, a la persona de Cristo. Bueno, su poder es para sanar corazones quebrantados. ¿Cómo entendemos la palabra quebrantados? Bueno, está hablando de corazones que no han encontrado solución a su dolor en ningún sitio. Quebrantado es lo mismo que adolorido. Hagan el trabajito. Ahora tenemos más oportunidades que nunca hemos tenido. Corazones que no encuentran solución a sus problemas, que no encuentran solución a sus tristezas, no encuentran solución a sus desengaños. Nadie está para consolarlos. Quebrantados. Bueno, la persona de Jesús está para darnos ese alivio. Pero necesito conocer la persona, no la idea. La enseñanza del Señor Jesucristo parece buena. Sí, la enseñanza de Confucio también parece buena. La enseñanza de Buda también parece buena. ¿Hicieron algunas cosas de Buda? Me gusta más Confucio que Buda. Tiene buenas ideas. Pero no estamos hablando de una idea. Estamos hablando de una persona.
La presentación del Señor Jesucristo tiene valor sobre tu vida cuando pensás en Él como persona. Alguien que intenta conocerte, alguien que quiere saber de tu vida. ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo sobre la oración? La oración solamente tiene valor si vos tenés el valor de ir a tu cuarto y cerrar la puerta atrás tuyo. Como haces cuando vas a hablar con alguien que te importa y querés toda su atención y salís con esa persona a solas. Cuando tengo algo importante para hablar, la persona con la cual me encierro es mi esposa. Hay cosas que solamente voy a hablar con ella. Punto. Bueno, dice que la verdadera oración ocurre cuando tenés el valor de ir a tu cuarto y cerrar la puerta atrás tuyo y quedar a solas con el Señor. Algunos ven la pieza vacía y dicen, ¿con cuál Señor? No veo a nadie. Son muy pocas las personas que oran, porque hay muy pocas personas que creen que el Señor los está escuchando. Él quiere sanar mi corazón, Él quiere sanar mi corazón. Quiere consolar mi vida, quiere consolar mi vida. Quiere conocer cuáles son mis problemas, Él quiere conocer cuáles son tus problemas. ¿Quiere sanar tu soledad? Sí, quiere sanar tu soledad. Hay muchos corazones quebrantados, pero muy pocos de esos corazones están dispuestos a conocer a Jesús. Muy pocos de esos corazones están dispuestos a conocer a Jesús. El resto de las cosas que dicen, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, no a los encarcelados, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Finalmente, en el verso 19, aparece la gran idea de Dios para devolverle la paz al pueblo. Se llama la ley jubileo. Anótenlo por ahí, después lo buscan tranquilos. La ley del jubileo. Una ley que funcionaba cada 50 años, donde todas las deudas se terminaban y los campos vendidos o prendados regresaban a sus dueños. Empezamos todo otra vez. ¿Se imaginan que pudiéramos tener un jubileo en las economías de nuestros países? Que viniera un momento y dijera, se terminó todas tus deudas, este es el terreno que le pertenece a tu familia, tómalo. Esta es la casa que perdiste, toma tu casa. Empecemos de nuevo. Bueno, el jubileo en nuestra sociedad no existe. Necesitamos un acto de justicia que nadie está dispuesto a dar. Los esclavos eran liberados, las deudas terminaban, las propiedades volvían a sus dueños. Bueno, Jesucristo viene a predicar eso.
que el hombre que quiera conocerlo puede comenzar otra vez de cero. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía la oportunidad de nacer otra vez. ¿Te imaginas con lo que sabes ahora regresar 10 años atrás? 20 años atrás. Me gustaría regresar a mí 40 años atrás. Pero con lo que sé ahora. Bueno, ese es el Evangelio de Cristo. Empezar nuestra vida, pero bajo su dirección. Empezar nuestra vida, pero tomado de la mano con el que sabe a dónde debemos ir. La iglesia no está dispuesta a eso. Lamentablemente nuestras instituciones cristianas ya no pueden hacer eso. Su compromiso social con el pecado lo supera. Su compromiso social con el pecado ya los ha superado. No van a regresar. Yo estoy esperando la última conversación con mi jefe y nunca he tenido el valor de llamarme. La única cosa buena es que nunca vino a molestarme. Pero él sabe que dirige una congregación en pecado. Lo sabe. Y no va a decir nada. No va a decir nada porque tendría que tirar para abajo todo lo que él es. No va a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Tendremos el valor de ser pobres? ¿Aceptar la idea que el Señor Jesucristo tiene para darnos debe ser perfectamente obedecido? ¿O preferimos la idea de Cristo anunciada por las instituciones que amamos? La gente llega a amar la institución. Deberíamos amar a Cristo. Deberíamos amar a Cristo, conocerlo a Él, saber qué piensa, qué son las directivas que quiere darme, por qué quiere que viva determinada forma de vida. La mayoría de los creyentes de nuestras iglesias no saben de Cristo. Conocen la idea de que murió en la cruz y que su sangre puede salvarnos y que la gracia nos alcanza, bla, bla, bla. ¿Y la persona? Recuerden, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Espíritu para dar buenas nuevas a los pobres, no a los hombres, a los pobres. Vamos a ver. Padre, te rogamos, pedimos en esta mañana que nos permitas que nuestro entendimiento realmente funcione, que nuestra capacidad para analizar sea usada en beneficio de nuestras almas,
El pedido del Evangelio es que te conozcamos a ti, no la idea, la persona. La mayoría de las personas entendemos que no tienen el valor de esta decisión. Permítenos, Señor, considerar la propuesta que nos das de conocerte, de saber cómo piensas, de entender tus enseñanzas, de saber a dónde nos llevas, pero como individuos. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos en esta hora. Que el poder, Señor, de tu Espíritu Santo nos permita considerar tu palabra como nuestra única alternativa de alcanzar la verdad. Bendícenos, Padre, protégenos, que tu Espíritu, Señor, sea sobre nosotros. Por Jesucristo te rogamos estas cosas y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios nos permite, esta tarde terminamos su día aquí en su casa a las 6. Pasen un buen día en el Señor. Dios les bendiga.